han quedado evidenciados comunicadores, periodistas, políticos, comentócratas y de toda clase de personajes que hasta en contra han pedido la no participación de la gente. Bueno, pues nosotros pedimos participar y además votar sí, abiertamente, sin máscaras y sin tapujos, pero no es una cosa fácil, es una labor titánica, pero bueno, ¿y qué tiene? Como dirían en redes sociales, hay que darla, hay que dar esta lucha. Sí, yo creo que aquí viene muy a bien esto que decía Rafael. Eh, pues lo que hace Morena es inédito, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y precisamente plantearnos una nueva narrativa es darle sentido al discurso, que el discurso no solamente se quede en ello, se convierta en acción. Y cuando decimos que estamos transformando este país, que estamos haciendo historia, se refiere a estas acciones, a hacer historia con la consulta popular. Pareciera difícil, ¿no? Es decir, tienen que salir a expresarse, a participar millones de mexicanos, pero se ve difícil, más no imposible. Estamos en tiempos de transformación, estamos en tiempos inéditos, estamos haciendo historia en México. Cuando uno se percibe en ello, cuando una se percibe en ese momento histórico, sabemos que es muy posible. Sabemos que es muy posible y sí, claro que sí, nos pronunciamos al sí en esa consulta. Por eso decía hace un momento, lo que pasa es que a los conservadores no les está alcanzando la campaña por el no y la campaña es por el desprestigio. Así lo han hecho, ¿no? También cuando no les dio la campaña sucia contra nuestro actual presidente, se volvió una campaña de desprestigio hacia su persona, la cual sigue estando y es bien importante poner el punto como lo acaba de hacer Rafael, y que ha sido muy insistente desde el instituto, ha sido muy insistente en poner esa narrativa. Ojo, mucho ojo, no podemos permitir que nos ganen las narrativas, por eso tan importante espacios como este, lo hemos enaltecido muchísimo en muchas ocasiones, que espacios como estos son los que nos permiten poner una narrativa distinta, nos permiten poner en el imaginario otros discursos. Preguntabas hace un momento, ¿cómo damos en el instituto espacios a esto? Estamos por inaugurar, de hecho lo iniciamos la semana pasada en el marco del triunfo, del tercer aniversario del triunfo del pueblo. En el instituto nos dimos a la tarea de hacer una serie de jornadas formativas en las cuales, entre las muchas actividades, iniciamos un proyecto que se llama Debate Interno. En este debate interno, precisamente, se ubica esto que acabas de preguntar, ¿no? O sea, es decir, ahí vamos a dar este debate de qué fue lo que ocurrió y qué es lo que queremos que ocurra, no solamente con nuestro partido, con nuestro movimiento, sino qué vamos a hacer para seguir haciendo historia. Es ahí, en esos espacios de construcción, donde tenemos que destruir la idea de que somos iguales y nos tenemos que encontrar y reconocer como diferentes, como actores políticos distintos, distintas a los que había anteriormente, y donde tenemos que construir una idea nueva de qué es corrupción y qué es ética, hablar de ética, algo que no se hablaba antiguamente. Cuando hablábamos de política, no se insertaba, por supuesto, el discurso ético. En este momento, en momentos de transformación, sí se habla de ello, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación desde el instituto de poner esta narrativa. Claro. Y en la democracia todos tenemos derecho a opinar, aunque no pensemos similar. Por eso que el reto también sea a que participen los que consideren votar por el no, Rafael. Pero, a ver, es que yo no entiendo cómo la gente no saldría a participar en una consulta popular de esta magnitud para investigar y enjuiciar, si así lo ameritara, a los actores políticos del pasado, incluyendo los expresidentes, cuando tenemos vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito a Ildefonso Guajardo, cuando tenemos en la cárcel
a Luis Cárdenas Palomino, cuando, y me puedo seguir, mi querido Rafa, son uno tras otro, tras otro, tras otro. Y si vamos a comparación, pues que también sirva esta consulta popular para aquellos que den algún mal paso, digamos, para darle pues carnita también a esos que quieren votar por el no, pero que voten. Claro. Que se abre el paso para aquellos que den un mal ejemplo en la cuarta transformación, para que cuando se vaya el presidente, para cuando se acabe este gobierno, pues también, si hay motivos, que se haga una consulta popular para que se lleve la misma suerte. Aquí no se busca impunidad de unos y castigo a otros. Aquí se busca que el pueblo asuma su responsabilidad, Rafael. Sí, mira, además es claro que la estrategia de desacreditar la consulta lo que busca es justamente que la consulta no tenga un resultado vinculatorio, porque por ley, para que la consulta tenga un resultado vinculatorio, tiene que votar arriba del 40% del padrón, cosa que es muy complicada de lograr. Sin embargo, yo de lo que estoy convencido es que el solo hecho de que se haga la consulta ya es un triunfo. Es decir, una de las cosas que más han lastimado a la nación mexicana en el último siglo ha sido la impunidad, y esta impunidad siempre ha estado ligado al poder omnímodo del presidente de la República. El presidente es prácticamente intocable. Lo más que ha ocurrido es que se le ha tocado un hermano a Carlos Salinas de Gortari, en fin, pero el presidente nunca ha sido indiciado, nunca ha sido sujeto a juicio, cosa que ocurre con cierta frecuencia en muchos otros países. Yo creo que México es uno de los pocos países en los que simplemente al presidente no se le toca. Y esto, por supuesto, que ha sido, digamos, el principal bastión de la impunidad. Y aquí nos metemos a un tema que también es muy delicado. En la campaña contra la consulta, uno de los eslogans más recurrentes, es decir, una de las ideas más recurrentes que maneja la derecha, es decir, bueno, es que es una consulta que va a costar 500 millones de pesos, eso es un dinero tirado a la basura. Bueno, yo haría las siguientes observaciones. En primer lugar, ese dinero es dinero que ya tiene el INE y que el INE luego lo usa para otras cosas. Y es una consulta que la gente está pidiendo. La labor del INE es precisamente atender todas estas peticiones ciudadanas y, esto es además una forma extraordinaria de democracia directa, un tipo de democracia directa que se practica mucho en otros países, que en México no se ha practicado, pero y que además tiene mucho sentido echar a andar. Estas peleas siempre son a largo plazo. A mí no se me olvida que en la Ciudad de México, los que tienen mi edad lo recuerdan perfectamente bien, durante décadas no pudimos votar por nuestro jefe de gobierno. Nosotros teníamos un regente que lo imponía el presidente de la República, y la primera vez que nosotros hablamos de votar por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, nos dijeron que eso era inútil, que eso era un desperdicio de tiempo, que eso no tenía ningún sentido, y al final de cuentas conseguimos que a través de la movilización el derecho a que los capitalinos votáramos por nuestro jefe de gobierno. Entonces, lo que yo quiero decir es que es una inversión por la democracia, y me parece increíble que el INE, que debería de promover la participación democrática, esté poniendo tantas trabas para esta consulta. Y acerca del costo de la consulta, yo quiero añadir, aparte que no se va a gastar nada más del presupuesto de lo que ya se tiene, lo único que va a ocurrir es que el INE se va a apretar el cinturón. Es decir, lo que también habría que ver es si esto es realmente un gasto innecesario. Gastar 500 millones de pesos, gastar ese dinero de la consulta para hacer un intento por acabar con la impunidad, me parece que es la mejor inversión que puede hacer este país. Es decir, ¿cuánto nos ha costado la impunidad? En términos incluso de dinero, ya no, sí, por supuesto que en términos de dolor, en términos de vida, en términos de fraude, en términos de falta de democracia, en términos de destrucción del tejido social, pero incluso en términos de dinero. Es decir, ¿cuántos fraudes se hubieran evitado si simplemente los gobernantes de cualquier nivel, de presidente para abajo, hubieran sabido que podían ser castigados o penalizados o llevados a juicio
por esos fraudes. Entonces, perdón, me parece una inversión muy eficaz y me parece sumamente rentable impulsar la consulta para llegar a juzgar los múltiples crímenes de Estado que hemos tenido. Si esto contribuye a acabar con la impunidad en el país, es bienvenido, tiene que ser muy bienvenido por parte de la población. Y la otra cosa que hay que señalar es que es una demanda popular, muy sentida. Y aquí otra vez nos encontramos con el problema del que hablamos en un principio. Hay toda una estructura de medios poderosísima que se consolidó a lo largo del siglo XX, pero que se consagró en la era neoliberal, que tiene una narrativa y que busca imponer una lógica muy específica. Y esta estructura narrativa está en contra, se opone a los procesos democráticos populares. Para que se realizara esta consulta, los promotores de la consulta tuvieron que juntar arriba de 2,5 millones de firmas en cuestión de semanas. Y contra lo que todo el mundo suponía, estos muchachos las consiguieron. Y lo que es increíble es que cuando llevaron todas las cajas con las firmas al Congreso, estos grandes medios de comunicación no estaban ahí para registrar este hecho que era absolutamente inédito. Peor aún, acuérdate que el Reforma cuestionó la legitimidad de las firmas porque básicamente habían aparecido o habían caído del cielo o habían aparecido de la noche a la mañana. Simplemente porque no habían hecho el seguimiento. ¿Quién sí estuvo ahí? Estuvieron ahí youtubers, estuvo ahí sociedad civil para registrar este hecho. Entonces, perdón, este sistema de comunicación, esta estructura de medios está en una crisis profunda. Está en una crisis profunda porque tiene una pérdida de credibilidad brutal, porque hay un cambio de plataformas, porque hay, digamos, alternativas de información como esta que tú tienes aquí, Vicente, que es sin censura y que le está dando verdadera competencia a este aparato mediático de propaganda que cuesta millones y que ha costado fortunas mantener, que le ha costado fortunas mantener a la población. Yo sí creo que le tenemos que apostar por estas iniciativas de comunicación ciudadanas. Por cierto, hablando de esto, no tampoco debe de